Hay mucha expectativa por la situación crítica en Venezuela, pero pareciera que tenemos que calmar un poco la ansiedad a nivel internacional, porque no es que Maduro se va a ir pasado mañana o en 15 días, en un mes. Esto puede llevar un largo tiempo, como bien dice Andrei Point, a quien le agradecemos la visita como analista internacional. ¿Cómo estás, Andrei? Gusto verte de vuelta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, con respecto a los tiempos, porque a veces uno tiene la sensación de que esto de golpe se desató y que de un día para otro o que en poco tiempo Maduro se va a ir o puede dejar el poder. Háblanos de los tiempos de Venezuela. Esto va a ser un proceso largo en comparación con lo que muchos venezolanos esperan. Definitivamente hay una expectativa de que esto podría haber sido un proceso rápido, que un día para el otro un Guaidó asumía, Maduro se iba, empezaba el proceso de transición. Claro. Y la realidad es otra. La realidad es que se sigue lidiando con Maduro ocupando la posición presidencial, Guaidó que gana mucha fuerza, pero sigue sin tener el control de las instituciones estatales. Claro. No se han podido tomar medidas para mejorar la situación de los venezolanos, y aún si llegáramos a la instancia de la transición, o sea, Maduro se retira de la posición de presidente, Guaidó termina de asumir plenamente sus funciones como presidente interino, o sea, teniendo las facultades para dirigir las instituciones del Estado, que es lo que le está faltando en este momento. Sí. Igual el proceso ahí sería el de convocar elecciones, Claro. lo cual probablemente sería un proceso algo largo, no podría convocar en lo inmediato. Claro, no puede llamar elecciones en 15 días. No, eso no sería viable. Es parte de lo que se le criticó al chavismo en las últimas elecciones presidenciales, Claro. el haber acelerado los tiempos electorales. Entonces ahí tienen que ser muy precavidos, asegurarse de realmente respetar lo que dice la Constitución, asegurarse de que sea un proceso libre y que sea transparente, que haya observación internacional, y eso no va a ser rápido. Yo sí creo que podemos tener un 2019 muy movido, con mucha tensión sobre Venezuela, pero todo el año es posible que nos tenga acá discutiendo el tema. Bueno, o sea que entonces para los que creían que esto puede ser de un momento para otro, no va a ser así. Aún si Maduro se fuera mañana, la convocatoria de elecciones llevaría 2 o 3 meses para que los partidos se presenten en esa elección. Como mínimo, sí. Que se prepare todo el aparato electoral, que haya una elección transparente y eventualmente ya estaremos hablando de abril-mayo, con suerte. Para empezar Con a dar los suerte. primeros pasos, Claro. incluso. Y en el transcurso de ese tiempo se tienen que tomar medidas de otra índole, como las más rápidas y necesarias, que son la recepción de ayuda humanitaria. Sí. La situación es crítica, Sí. y muchas personas ya ni siquiera pueden pensar en el mediano plazo, están pensando en el día a día. Claro. Entonces, en ese contexto, también Guaidó necesita buscar una manera de poder empezar a proveer de soluciones a la población venezolana. Claro. Enseguida vamos a ver la cuestión del Papa como presunto o posible mediador, pero antes, si Maduro da un paso atrás y acepta que Guaidó gobierne interinamente Venezuela hasta que llame elecciones, en ese plazo de Guaidó como presidente interino, ¿puede tomar medidas de fondo como presidente interino? A ver, van a haber algunos cuestionamientos en cuanto al cuál debería ser el alcance de una presidencia o un presidente interino. Yo creo que el foco realmente va a ser la resolución de los problemas más inmediatos, en buena parte vinculados a la crisis humanitaria, Claro. a lidiar por lo menos con algunos de los aspectos más esenciales de la situación económica, y probablemente por lo menos empezar a establecer el camino hacia una reinserción del país en los mercados financieros internacionales, porque eso es una cosa que tenemos que tener muy en claro. Venezuela, la economía se ha contraído en más de un 50% en los últimos 2 años. Claro. Entonces, el apoyo financiero internacional que va a necesitar el país el día de mañana va a ser enorme. Bien, es decir que Guaidó, como va a llamar a elecciones, no puede, por ejemplo, decir, bueno, a partir de mañana, como presidente interino, modifico el tipo de cambio o hago una modificación de la jubilación o el salario mínimo. Él debería esperar a que un presidente, después de la elección, tome esas medidas, no él. Él debería tomar las medidas dentro de lo que su actual capital político le permita. De asistencia humanitaria. Exactamente, y
también que permitan por lo menos empezar a mejorar la situación. Sí. No necesariamente una reestructuración profunda del Una Estado política venezolano, económica nueva, porque claro. eso puede traer otros tipos de problemas, pero sin dudas va a tener que empezar a encaminar la economía para ese lado. Y muchos aspectos de las políticas públicas venezolanas van a tener que empezar a reencaminarse por lo menos en una dirección diferente, porque la situación actual es insufrible. Claro. Bueno, vamos a la cuestión del Papa Francisco. Maduro, que fue interpretado como un gesto de debilidad, pidió la mediación del Papa. Y el Papa, que ha sido muy polémico en su relación con Venezuela, ahora no sabe si va a mediar o no. Depende si también la oposición lo quiere. ¿Es así? Bueno, ahí está el problema, que tenemos dos figuras en esa ecuación que son problemáticas para la oposición venezolana. Por un lado, el rol que ha jugado el Papa en el pasado ha sido uno que por lo menos desde la visión de la oposición ha sido un rol que ha beneficiado a Maduro en los procesos anteriores de diálogo. Claro. A distender los tiempos, a ganar tiempo de él, a cansar a la oposición. Pero por otro lado, el verdadero autor detrás de esa distensión, de ese lograr aprovechar el diálogo para ganar tiempo y fuerza, ha sido Maduro. Entonces, yo creo que lo que ve la oposición es, de esos dos elementos, de esas dos variables, la más indeseada es Maduro en sí. Claro. O sea, por eso, cuando Guaidó habla de los 3 pasos a seguir, es el cese de la usurpación, o sea, que Maduro se tiene que ir. Sí. Ahí el gobierno de transición y ahí las elecciones libres. Bien. La variable que es inaceptable hoy por hoy para la oposición es la permanencia de Maduro. Bien, bueno, vamos a escuchar al Papa al respecto. Io prima del viaggio sapevo che arrivava col plico diplomatico una lettera di Maduro. Questa lettera ancora non l'ho letta, questa che arriva. Vedremo cosa si può fare, ma perché prendiamo l'ultimo passo, una mediazione, ci vogliono la volontà di ambedue le parti. Saranno ambedue le parti a chiederla. È stato il caso di Argentina e Cile, no? Ma ci sono dei piccoli passi che l'ultimo è la mediazione, no? Sono piccoli passi iniziali o facilitatori, ma non solo in Vaticano, in tutta la diplomazia, no? Vicinanza uno all'altro per avviare possibilità di dialogo. Si fa così in diplomazia, ¿no? Bueno, la esencia de toda mediación, en cualquier caso que sea, es que las dos partes consideren al mediador como imparcial, que en este caso la oposición venezolana cree que el Papa no es imparcial. No es imparcial y que consideran de que en el pasado hay un historial reciente. Él menciona el ejemplo, por ejemplo, de Argentina y Chile, pero yo no considero que haya tenido el nivel de descrédito la figura papal en esas instancias que la que tiene hoy en día, por lo menos en vistas de la oposición venezolana. De Juan Pablo II en el caso de las Islas del Sur. Exactamente. Entonces ahí el contexto es bastante diferente en cuanto al rol que puede jugar el Vaticano. O sea, hay un elemento previo, una instancia previa en el cual ese rol de facilitación se lo vio como proclive a beneficiar a un lado y no era el lado de la oposición. Entonces es difícil las circunstancias de mediación. Pero insisto, creo que aún más pesa en este contexto es que el del otro lado de la mesa el que se esté sentando es Maduro. Hay muchas más posibilidades de un diálogo entre los sectores actuales del oficialismo y la oposición que está movilizada en torno a la figura de Guaidó en un contexto sin Maduro que con él. Claro. ¿Qué carta le queda a Maduro si no prospera esta estrategia con el Papa? Ya a Maduro se le están acabando las cartas. Está en una situación financiera muy complicada. Incluso el elemento de la violencia, que hasta ahora, en los últimos años, había sido un elemento clave para su sustento, está teniendo cada vez menor efecto. Hay unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional que no han querido reprimir algunas circunstancias. Hay un miedo por parte del gobierno de dar la orden de reprimir y de que las fuerzas no repriman. Claro. La movilización de este sábado, casi no hubo casos de represión.
hubo muy pocos detenidos, un cambio muy grande. Lo que puede ser, por un lado, una muestra de disposición a dialogar, o por otro lado, puede ser un miedo a que se dé la orden de reprimir y que las unidades militares decían, no, no vamos a reprimir, lo que debilitaría aún más la propia posición de Maduro. Claro, o sea que Maduro no es que le preocupa dar la orden y que muera gente, sino que el ejército no le da caso. El mayor problema que tiene hoy Maduro es que se termine de dar una fractura entre la Fuerza Armada y su gobierno. El momento de que él pierde el control del instrumento militar... Terminó. Por eso esa insistencia de Maduro no tiene la legitimidad, pero tiene el poder, y Guaidó tiene la legitimidad, pero no tiene el poder. El instrumento militar en Venezuela es clave, no solo porque tengan las armas, sino porque también son un actor político y económico y social clave. Están involucrados en prácticamente cualquier aspecto de la vida en Venezuela hoy por hoy. Entonces, como institución son claves. Y mientras Maduro tenga el instrumento militar, va a tener un respaldo muy fuerte. Ahora, se genera esa fractura y las condiciones ya cambian drásticamente. Desde la oposición también se habla de una amnistía si Maduro y la cúpula del ejército, digamos, deciden dar un paso al costado y entregan el poder. Lo que acá conocimos como el punto final, digamos, ¿no? ¿Se puede avanzar en un país, digamos, renovar un mandato presidencial dándole total impunidad a Maduro con cualquier cosa que haya hecho y al ejército también? Yo creo que cuando se llega a una situación como la actual, tampoco quedan demasiadas opciones. Igual la amnistía es más una herramienta justamente que contribuye a tratar de generar esa fractura. O sea, que la cúpula militar interprete de que hay posibilidades de subsistencia post-Maduro. Que ese es el gran miedo que tienen muchos ahora. Se va Maduro y lo mío se acabó, termino muerto, termino preso, algo por el estilo. Entonces, a esos oficiales los tenés que convencer de que hay un futuro post-Maduro. Sí. Eso en combinación con esta estrategia internacional que también estamos viendo en estos días, de decir, se va a mandar la ayuda humanitaria, lo que fuerza a Maduro a decir, no la vamos a aceptar, a lo que pone presión sobre la misma Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada es la que va a estar en la frontera decidiendo si entra o no entra. Claro, claro. Entonces, la estrategia de presionar a la Fuerza Armada para tratar de generar esa fractura tiene varias dimensiones. Está apelar directamente, tiene que ver la ley de la amnistía, tiene que ver el envío de la ayuda humanitaria, porque realmente lo que se interpreta es que el elemento clave para hoy en día, realmente dar un cambio para avanzar en este proceso de transición es la salida de Maduro y para ello se requiere la fractura con la Fuerza Armada. Entonces, imaginemos esta situación que va a ocurrir en los próximos días. Que llegue un avión al aeropuerto de Caracas, Maiquetía era, ¿no? Maiquetía, y no dejen bajar la ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos. ¿Ahí qué pasa? En ese escenario, ¿qué pasa? Te modifico un poco el escenario. A ver. Cúcuta. Sí. Principal paso de refugiados venezolanos por tierra. A Colombia. Del lado colombiano se acerca la ayuda humanitaria para llevarla a la frontera. Sí. En ese punto, puede ser cualquiera de los que se encuentran en la frontera, un capitán, un mayor, un teniente coronel es el que está a cargo de la unidad y el dispositivo militar resguardando la frontera. Sí. Lo más probable es que al no ser un oficial superior, y a estar en un puesto fronterizo, la presión sobre él es muy grande. Porque si no son sus familiares, son los familiares de sus soldados los que están pasando también hambre. Pero va a llamar al general, le va a decir, ¿qué hago? ¿Dejo pasar o no? Y ahí está, hoy Guaidó estuvo apelando a ellos, justamente. Apelando a esos oficiales, a los que van a estar en la frontera, los que van a tener que tomar la decisión en el momento. ¿Y entonces qué pasa si no entra la ayuda humanitaria? Y si no pasa, dentro de Venezuela la imagen que va a quedar es Maduro y la Fuerza Armada evitando que los venezolanos puedan acceder a comida y medicamentos. Bien. Y si pasa la ayuda humanitaria, generas una fractura, por lo menos dentro de parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Armadas con Maduro. Claro, porque Maduro no quiere la ayuda humanitaria. Maduro no reconoce que haya una emergencia humanitaria en Venezuela. Claro. O sea que es medio un jaque mate todo esto, ¿no? Y es una posición sumamente difícil para una persona que se está quedando sin herramientas para poder reaccionar. Ajá. Bueno, o sea que en los próximos días veremos qué novedad hay. Es apasionante si no fuera porque hay tanta gente sufriendo, ¿no? Pero el caso es realmente muy impactante por todos lados. Gracias, Andrés. No, gracias por la invitación.